Bueno, ya estamos aquí de regreso. Finalmente se dieron los cambios en el gobierno mexicano, el enroque más esperado. Y dentro de estos cambios llega a la Secretaría de Desarrollo Social Heriberto Félix. Él venía siendo el subsecretario de la pequeña y mediana empresa de nuestro país en la Secretaría de Economía y ya lo tenemos aquí en esta mesa de trabajo. Heriberto, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Marco Antonio. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias por esta invitación. Heriberto, sin duda alguna, el tema del desarrollo social, el combate a la pobreza es uno de los temas más difíciles. Estamos viniendo de una crisis económica que ha acendrado los problemas de pobreza en nuestro país. ¿De qué diagnóstico estás iniciando en tu tarea al frente de la Secretaría del Desarrollo Social y cuáles son los principales objetivos que tienes para combatir la pobreza? Con mucho gusto, Marco Antonio. Yo, en primer lugar, si me lo permiten, yo quisiera agradecer al presidente Felipe Calderón Hinojosa esta oportunidad que me da de servir a mi país de esta manera. Yo estoy de veras muy entusiasmado, muy comprometido, es un gran reto, es una gran responsabilidad. Él lo dijo en su decálogo, ustedes lo recordarán, este decálogo donde el primer punto del decálogo es precisamente el combate a la pobreza, la superación. El primer mandato es frenar ese deterioro al que te refieres, Marco Antonio, y inmediatamente después empezar con el tema de superación de la pobreza. ¿De qué diagnóstico partimos, Marcos? Si yo te dijera, hay 3 estándares o 3 niveles de pobreza en nuestro país, de medición, si consideráramos el nivel de ingreso. El más elevado es el que se denomina la pobreza patrimonial. Ahí más o menos estamos hablando de un 47% de la población. ¿Qué se entiende por pobreza patrimonial? Aquella donde la persona tiene un ingreso en la ciudad de 1,900 pesos. Si consideramos en la ciudad, por ejemplo, una familia de 5 miembros, estaríamos hablando de más o menos 9,500 pesos. Podríamos entonces hablar de que una familia en pobreza patrimonial en la ciudad es aquella que tiene ingresos menores de 10,000 pesos. ¿Y qué es lo que se hace una canasta para considerar si le alcanza o no le alcanza con estos 10,000 pesos? Y esta canasta considera el alimento básico, considera también salud, considera educación, considera vivienda, transporte, ropa y calzado. Digamos, sería el parámetro más elevado que tenemos para medir por nivel de ingreso la pobreza. Y lo tendríamos uno intermedio que se denomina de capacidades, donde estamos a más o menos el 25% de la población, donde sería alimento, salud y educación. Y lo tenemos la pobreza alimentaria, que es la más lacerante. Aquí tenemos 20 millones de mexicanos, de mexicanas, que en ocasión no tienen para comer. Niños que tienen que salir a bolear, que tienen que salir de la escuela, que no tienen para comer. 20 millones, que es un gran reto que tenemos como país, de que nadie se nos quede sin comer ni un solo día. Estos son más o menos los números. ¿Y de dónde venimos, Marco Antonio? Yo te diría que más o menos, si tomáramos el 96 como referencia, una crisis, tú lo acabas de mencionar, incrementa tremendamente los niveles de pobreza. Es lo primero que se ve deteriorado. Por ejemplo, aquella crisis, ustedes recordarán, fines del 94, todos los 95, ¿qué repercusión tuvo? Nos arrojó 17 millones más de pobreza. Por ejemplo, la pobreza patrimonial, de estar en el 52% en el 94, pasó a estar en el 69% en el 96. De ese tamaño fue el golpe. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nos sube más o menos del 42% que teníamos en el 2006 al 47%, hablando de la pobreza patrimonial. Y nos sube del 13%, que habíamos logrado 13,8%, que habíamos logrado de pobreza alimentaria hace un par de años, bueno, en 2006 más bien, y nos sube al 18,2% en el 2008. ¿Qué significa? Que tenemos 6 millones de pobres más. Esto se dice sencillo, pero son 6 millones de personas que la crisis nos ha afectado. Aquí lo lamentable, Marco, Pepe, Mari Carmen, es que una crisis de esta naturaleza empieza a afectar antes, fíjate, antes a las familias más pobres, antes de la afectación económica. Y desafortunadamente la historia también nos dice que una vez que termina la crisis económica, que empezamos a ver los signos de recuperación económica, todavía tenemos unos meses más para que empiece a recuperarse el tema de la pobreza. Por eso el reto ahorita es frenar este deterioro, que seguramente quizás nos ha crecido un poco más en el 2009, y bueno, estaremos
asumiendo, o estamos asumiendo el reto de, en primer lugar, detener esta caída, la acerante caída, para empezar a superar la pobreza. Superarla, combatirla, hay más pobres después de esta crisis económica, y hay quien dice que tu cambio, Heriberto, de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa a el área de Sedesol, bueno, se debe también a que le puedes dar un toque económico ya a esta salida de la pobreza, a este combate de la pobreza, sobre todo después de esta crisis. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Porque de repente vemos que por más programas que haya definidos, si no crece la economía del país, bueno, sigue habiendo pobres. Tendríamos que definir entonces ahí, Pepe, de acuerdo contigo, entre administrar la pobreza o superar la pobreza. Si tú te das cuenta, programas con oportunidades y ves la gráfica, de haber tocado una cúspide del 69% de pobreza patrimonial a bajarla al 47%, la más alta, donde alguien a lo mejor sí tiene para comer, para salud, para educación, pero no tiene vivienda, o tiene vivienda pero no tiene automóvil. Esa sería la más alta. Pero también haber bajado del 37 también la cúspide, imagínate el 37% de la población con hambre en el 96, ahorita el 18, alrededor de la mitad. Sigue siendo todavía un dato que tenemos que enfocar y ese es un gran reto que tenemos enfrente. Ahora, yo te diría que hay un índice que toma el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un índice importante porque es un índice internacional con el que nos podemos medir internacionalmente. Y este índice toma 3 factores en la canasta, digamos. Uno de ellos es el ingreso. La pobreza en México se mide fundamentalmente por el ingreso, aunque ya hay una nueva medición que va a conocer el Coneval la semana pasada, donde también considera las carencias y nos va mejor. Del 18 bajamos al 11.2, porque habrá gente que tiene un nivel de ingresos, por ejemplo, donde a lo mejor no le alcanza para comer, pero sí tiene servicios de salud por el Seguro Popular, o sí tiene servicios de educación. Pero volviendo al tema del IDH, Índice para el Desarrollo Humano, te considera no solamente el ingreso, también te considera la expectativa de vida. Y la expectativa de vida como una medida de lo que estamos haciendo bien o mal en términos de salud. Pero también te considera la alfabetización y el nivel, la calidad educativa. Esta mezcla te saca un índice. El 0, entre el 0 y el 1. 0 es, considerando los países que tienen menos desarrollo humano. Y el 1, los países que tienen el mayor desarrollo humano. ¿Cuánto sacamos? 0.86. ¿Esto es bueno o es malo? Si fuera alto, medio, bajo, estamos en la tabla media. Arriba de 0.9 se considera ya un índice de desarrollo humano alto. Pero para ponerlo en perspectiva con respecto a otros países, ¿cómo estamos? Por ejemplo, Chile nos supera. Chile anda más o menos en 0.87 y medio, pero estamos muy por encima, por ejemplo, de China, de la India, incluso de Brasil. Y esto no es autocomplacencia ni mucho menos. Lo que sí significa esto es, y voy al tema que tú me preguntas, Pepe, es que para superar la pobreza ocupamos empleos. No hay manera. Ocupamos desarrollo económico, ocupamos crecer, necesariamente crecer. Y es donde tenemos que para crecer, para generar empleos, ocupamos inversión. Esa es la palabra mágica, inversión. Lo ha dicho mucho el presidente Felipe Calderón. Inversión. Y entre los factores, el Estado de Derecho, en fin, pero uno de los factores importantes de la competitividad es, o que toman en cuenta los inversionistas, ustedes lo saben muy bien, pues es el recurso humano. Y imagínense ustedes un recurso humano que no tiene la nutrición adecuada, o que no tiene la educación adecuada, o que no tiene la salud adecuada. Oye, y este índice nomás... Y en materia de empleo, Heriberto, yo coincido con Pepe, además mucha gente lo ha dicho, que parte de lo interesante de estos cambios es que Ernesto Cordero llega con un enfoque social a la Secretaría de Hacienda y tú llegas con un enfoque económico, con una trayectoria económica a la Secretaría de Desarrollo Social, lo que se vuelve muy interesante. Pero en materia de empleos, como que pareciera que nadie es responsable de crear empleos en este país. O sea, a la hora de que dices quién, no, pues yo no, Secretaría del Trabajo no, yo no, Secretaría de Economía yo tampoco.